Evangelio de hoy. Jueves 3 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el silencio posterior a la resurrección, cuando las puertas permanecían cerradas por miedo a los judíos, el eco de una ausencia persistía entre los discípulos. Una ausencia que no era de muerte, sino de presencia que aún no había sido experimentada por todos. Y en medio de ese misterio compartido, Tomás se mantenía al margen, como si su alma, herida por el dolor de la cruz, no pudiera concebir que el Maestro hubiese vencido la muerte. Él no había estado presente cuando Jesús se manifestó por primera vez. Y esa ausencia se convirtió en el símbolo de su duda. Una duda que lo mantenía encerrado no en una habitación, sino en una prisión interior mucho más oscura. El alma de Tomás no era incrédula por capricho, sino por sinceridad profunda, por necesidad de autenticidad, por un deseo de abrazar la verdad sin máscaras, sin ilusiones, sin refugios falsos. Él no se conformaba con el testimonio de otros, porque su herida era personal. Su cruz era íntima. Su relación con el Maestro había sido directa, frontal, viva. Necesitaba algo más que palabras. Necesitaba tocar, ver, sentir que ese Jesús, a quien había seguido hasta Jerusalén, estaba verdaderamente vivo. No en los recuerdos, sino en carne glorificada. Y así, en su sinceridad, Tomás se convierte en el espejo de tantos creyentes que caminan con el alma herida. De aquellos que no niegan a Dios por arrogancia, sino que lo buscan entre lágrimas, entre ausencias, entre la desesperanza que muchas veces aprieta el pecho. ¿Cuántas veces hemos dicho como él? Si no veo, si no toco, no creeré. No por rechazo, sino por el deseo ardiente de que esa fe no sea una ilusión más, sino una verdad que transforme el corazón. Jesús no despreció esa búsqueda. No lo apartó del grupo, no lo reprendió, sino que volvió, una semana después, solo por él. Y cuando Jesús vuelve, lo hace con la ternura de quien conoce cada rincón del alma, con la misericordia de quien no necesita explicaciones, con la humildad de quien se deja tocar por manos temblorosas. No hubo reproche en sus labios. No hubo juicio en su mirada.
Solo una invitación. Trae tu dedo, mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento, la duda de Tomás se disolvió como hielo ante el fuego del amor divino. Y su corazón estalló en una de las confesiones más hermosas de la Escritura. Señor mío y Dios mío. No fue necesario que Tomás introdujera el dedo en la herida. Porque la herida más profunda que él llevaba era interior. Y esa fue la que Jesús tocó con su sola presencia. Allí donde nadie más podía entrar. Allí entró Cristo. No con una espada, sino con la paz. La paz con ustedes fue su saludo. No como una formalidad, sino como una medicina que se deposita sobre la herida abierta del alma. Y esa paz también la ofrece hoy a quienes dudan. A quienes buscan. A quienes no quieren vivir de apariencias. El resucitado es el Dios de la segunda oportunidad. De la fe recuperada. Da el amor que vuelve a tocar el corazón incluso cuando está cerrado. El momento en que Tomás pronuncia con voz temblorosa. Señor mío y Dios mío no es solo una confesión de fe, sino una declaración de amor que ha vencido toda incredulidad. Es el grito de un alma que, luego de caminar por el túnel de la duda, ha llegado a la luz de la verdad. Esa luz que no enceguece ni impone, sino que abraza y transforma. Tomás no solo reconoce a Jesús como Dios, sino que lo hace suyo, Señor mío. Dios mío. Como quien finalmente descansa en el pecho del amado. En ese instante, todo el peso de la tristeza, de la pérdida, de la confusión, se disuelve en la presencia que da sentido a todo. Esa es la fuerza del encuentro personal con el resucitado. No se trata de escuchar hablar de él, sino de sentir que está frente a ti, llamándote por tu nombre, invitándote a tocar sus heridas para que tú también seas sanado. Y en esa confesión brota una bienaventuranza que atraviesa los siglos, que sale de la boca del resucitado como una caricia. Para las generaciones que vendrían después. Dichosos los que creen sin haber visto. Con esas palabras, Jesús no reprende a Tomás, sino que abre la puerta a todos nosotros. Los que creemos a través del testimonio de otros. Los que no tocamos con las manos pero sentimos con el alma. Los que no vimos físicamente, pero escuchamos la voz en el silencio del corazón. Esa bienaventuranza es una promesa de alegría para quienes, como tú y como yo, seguimos esperando que cada día, en medio de nuestras batallas, el resucitado se manifieste. Porque la fe no necesita ojos carnales, sino una mirada interior que sabe reconocer al Señor en lo escondido. Tomás se convirtió, después de ese encuentro, en uno de los más valientes testigos del Evangelio, llevando la buena nueva hasta lugares donde nunca antes se había escuchado hablar de Jesús, enfrentando peligros, persecuciones, e incluso el martirio. Porque cuando uno ha visto al resucitado, ya no puede callar. Ya no puede esconderse. Ya no puede seguir viviendo como antes. La fe de Tomás no fue una fe pasiva. Fue una fe que lo movió. Que lo empujó. Que lo impulsó a entregar su vida sin reservas. Esa es la fe que transforma el mundo. La que nace del encuentro. La que no se conforma con lo superficial. La que está dispuesta a dejarlo todo por aquel que lo ha dado todo.
Esta escena tan íntima y poderosa nos enseña que Jesús no se impone. Él se ofrece. No grita. Susurra. No amenaza. Invita. Él sabe que el alma humana necesita libertad para amar. Para creer. Para entregarse verdaderamente. Por eso no entra a la fuerza en el corazón de Tomás. Simplemente se presenta. Abre sus manos. Y deja que el discípulo decida. Jesús respeta nuestros tiempos. Nuestros procesos. Nuestras heridas. Y en ese respeto amoroso. En esa paciencia divina. Se revela su ternura más profunda. Cada uno de nosotros. En algún momento de la vida. Ha sido como Tomás. Encerrado en el cuarto oscuro de la duda. Esperando una señal. Anhelando una certeza que dé sentido al sufrimiento. Pero lo importante no es cuánto dudamos. Sino qué hacemos con esa duda. Si la usamos como excusa para alejarnos. O como impulso para buscar aún más profundamente. Tomás no se fue. No huyó. Permaneció en comunidad. Y esa permanencia le permitió el encuentro. En nuestras noches oscuras. Lo esencial es no cerrar del todo la puerta. Seguir esperando, porque el Señor siempre viene. Y viene en el momento justo. El Evangelio no esconde las debilidades de sus protagonistas. Y eso lo hace profundamente humano y verdadero. Tomás no fue borrado de la historia por dudar. Al contrario. Su historia fue preservada. Para que tú y yo entendiéramos que no estamos solos cuando nos cuesta creer. La fe no es un camino sin tropiezos. Es una peregrinación constante en la que a veces se avanza. A veces se retrocede. Pero lo importante es no abandonar el sendero. Dios no busca creyentes perfectos. Busca corazones sinceros. Dispuestos a dejarse encontrar. Jesús no se dejó tocar por todos. Pero sí por Tomás. No fue una debilidad. Sino un acto de amor. Una condescendencia divina. Que se abajó hasta el nivel de la necesidad del discípulo. Eso nos revela que nuestro Dios es cercano. Que conoce nuestra historia. Que se adapta a nuestra pobreza con misericordia infinita. Él no espera que lleguemos a Él como ángeles. Sino como humanos, con nuestras dudas, heridas. Caídas y ganas de empezar de nuevo. Porque el Dios resucitado es también el Dios herido. Que no rechaza la fragilidad. Sino que la transforma. El episodio de Tomás es también una gran lección para la Iglesia. Que muchas veces se muestra impaciente con los que dudan. Que a veces impone respuestas sin escuchar las preguntas. Jesús, en cambio, no impone. No acelera. No controla. Él espera. Espera el momento justo en que el alma esté lista para recibirlo. Sin violencia. Sin presión. Y cuando llega, se deja tocar. No como una estatua, sino como un Dios vivo que quiere establecer una relación viva. En medio de una generación que necesita ver para creer. El testimonio de Tomás se convierte en puente entre la duda y la fe. En invitación a buscar sin miedo. En llamada a no temer los silencios de Dios. Porque muchas veces es en ese silencio donde el corazón se purifica. Se ensancha. Y se prepara para el encuentro definitivo.
El resucitado no se aparece como espectáculo, sino como don íntimo. Él no busca audiencia, busca comunión. Y eso solo lo experimenta el que, como Tomás, tiene el valor de quedarse aunque no vea nada. Cuando el resucitado entra a través de puertas cerradas, también entra a través de corazones cerrados, de mentes bloqueadas, de historias rotas. Nada lo detiene. Ni siquiera nuestra incredulidad. Él no necesita el permiso de nuestras certezas. Solo el hueco de una esperanza. Y si tú lo dejas, si no cierras del todo tu alma, también a ti te mostrará sus llagas. También a ti te invitará a tocarlo. También a ti te hará pronunciar esas palabras que, cuando son verdaderas, lo transforman todo. Señor mío y Dios mío. La figura de Tomás, tan cercana, tan humana, nos recuerda que en el corazón del cristiano no habita la fe como imposición, sino como elección libre, como camino que se recorre paso a paso, con momentos de luz y otros de niebla, con certezas que a veces se desvanecen, y con silencios que a menudo se vuelven oración. Porque el alma que busca sinceramente a Dios nunca está perdida. Solo está siendo moldeada. Como el barro en las manos del alfarero. Como la semilla en la tierra que aún no ha brotado. Como el discípulo que todavía no ha visto, pero está a punto de creer. La insistencia de Tomás en querer ver y tocar no es soberbia, sino una manifestación del deseo de una fe encarnada. Una fe que no se contenta con palabras, sino que anhela experiencia. Una fe que desea tocar lo invisible. Porque sabe que Dios se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Y por eso, si antes caminó con Él, si lo vio multiplicar panes y sanar enfermos, ¿cómo no anhelar ahora comprobar con sus manos que verdaderamente ha vencido la muerte? No era rechazo, sino anhelo. No era incredulidad destructiva, sino una duda que buscaba certeza para poder amar sin miedo. Cristo no se impacienta con las dudas honestas. Al contrario, las honra con su presencia. Las abraza con su ternura. Las transforma en testimonio. Porque la fe que ha atravesado la noche es mucho más fuerte que la que nunca ha conocido la oscuridad. Y esa es la fe que Tomás representa. Una fe probada, rescatada. Una fe que no teme mirar las heridas de Cristo. Porque sabe que en esas llagas se encuentra la prueba de un amor sin límites. De un amor que no fue abstracto, sino concreto, sangrante, redentor. El encuentro de Tomás con Jesús es también una lección de compasión para todos los que predican. Para todos los que anuncian el Evangelio. Porque no todos llegan a la fe por el mismo camino. Y muchos necesitan ser acompañados en su proceso. Sin ser condenados. Sin ser tachados de tibios o incrédulos. Porque el Maestro mismo se inclinó ante la necesidad del discípulo. Y en vez de rechazarlo, le tendió la mano. Le mostró sus heridas. Y esperó a que la fe naciera desde el fondo de su libertad. Así debe ser el anuncio del Evangelio. Paciente, cercano, comprensivo, encarnado. La confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, no brota de la vista, sino del reconocimiento interior. De la certeza que nace cuando el corazón es tocado por el amor divino. Y por eso esa frase es para tantos creyentes a lo largo de los siglos. Una oración de poder. Una declaración de entrega.
Una profesión de fe que va más allá de lo racional y entra en lo espiritual. Una oración que rompe el velo de la incredulidad. Y permite que el alma se rinda sin reservas. Como el niño que se arroja confiado a los brazos del Padre. Como el peregrino que finalmente ha llegado al umbral de la morada eterna. Tomás nos recuerda que no basta repetir fórmulas. Que la fe no se aprende solo en libros, sino que se encuentra en el rostro de Cristo vivo. En el silencio de la oración sincera. En la perseverancia de la búsqueda interior. En la paciencia de esperar el día en que el Señor mismo venga a ti. Se deje ver. Se deje tocar. Se deje amar. Y mientras muchos juzgan a Tomás como el incrédulo, el Evangelio lo muestra como el que, gracias a su necesidad de pruebas, provocó una revelación aún más profunda de Cristo. Una revelación que nos alcanza a todos. Que el Señor resucitado lleva las heridas de la cruz. Que esas heridas son gloria y no vergüenza. Que el amor verdadero no borra el dolor, sino que lo transforma en puente hacia la eternidad. Jesús le dijo a Tomás que creyera. Y Tomás creyó. No por obligación, sino por revelación. Porque vio con los ojos del alma lo que sus ojos humanos no podían captar por sí solos. Que ese Jesús resucitado era el mismo que había llorado con ellos. Que había compartido el pan. Que había sufrido en el huerto y muerto en la cruz. Y ahora estaba vivo. Glorioso. Y eternamente presente. El mensaje de este pasaje no es no dudes, sino permanece. Porque la duda honesta, cuando se vive en comunidad y en oración, es terreno fértil para el encuentro con Cristo. Y ese encuentro siempre será transformador. Siempre será pacificador. Siempre será salvación. Y es así como Tomás, el que dudó, se convirtió en el modelo de tantos que, en el fondo del corazón, buscan ver a Dios en medio del dolor, de la confusión, de la pérdida. Y cuando finalmente lo encuentran, no se contentan con una fe superficial, sino que lo declaran suyo. Señor mío, Dios mío, alma mía, todo mi ser. Cuando hablamos de Tomás, no podemos simplemente encasillarlo en el título que la historia popular le ha dado como el incrédulo. Porque en realidad, su testimonio es uno de los más audaces, humanos y transformadores del Nuevo Testamento. Ya que su experiencia no está marcada por una frialdad espiritual o una arrogancia intelectual, sino por un profundo deseo de verdad. Por una necesidad sincera de autenticidad. Por la urgencia de encontrar algo que realmente sostenga su corazón desgarrado. Después del trauma de la pasión y muerte de Jesús. Y ese deseo, lejos de apartarlo de la fe, lo condujo directamente al centro del misterio pascual. Al encuentro con un Cristo que no se avergüenza de mostrar sus llagas. Que no teme la vulnerabilidad, que no exige una fe ciega, sino que se revela desde el amor y en el amor. En ese tipo de presencia que toca los rincones más ocultos del alma. Y allí, en ese lugar secreto donde habita la duda más densa, Jesús entra con su paz, con su ternura, con su poder sanador. Y transforma la incredulidad en proclamación. La ausencia en adoración, el temor en entrega. Y así, en ese instante sagrado donde Tomás pronuncia Señor mío y Dios mío, se consuma un milagro más poderoso que cualquier sanación física. El milagro de un corazón vuelto a la vida.
El milagro de la fe nacida de las heridas del crucificado. Que no solo son prueba de muerte, sino signos gloriosos de un amor que ha vencido para siempre a la muerte. Y es que cada palabra del Evangelio tiene peso de eternidad. Pero también tiene un eco íntimo en nuestra historia concreta. En nuestras noches de lágrimas. En nuestros días grises en los que parece que Dios se ha escondido. Y por eso el relato de Tomás es tan vital para nosotros. Porque nos muestra que la fe no es siempre una marcha triunfal sin preguntas ni sombras, sino una lucha constante por abrazar a Dios. Incluso cuando las emociones no acompañan. Incluso cuando el corazón está cansado. Incluso cuando todo dentro de ti grita por señales que no llegan. Y sin embargo, el resucitado se hace presente. No de forma espectacular ni forzada, sino con la discreción de quien ama de verdad. Con la suavidad de quien no quiere imponerse, sino invitar. Y en ese gesto de Jesús que muestra sus manos y su costado, descubrimos no solo la prueba de que ha resucitado, sino la certeza de que nuestras propias heridas también pueden redimirse. Que el sufrimiento no es el final de la historia. Que el dolor no tiene la última palabra. Porque en las manos glorificadas de Cristo se encuentra también tu historia. Mi historia, nuestra historia herida que espera ser abrazada. Y cuando la fe nace de ese encuentro, entonces no queda otra cosa que decir con toda el alma. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En una época como la nuestra, tan marcada por el escepticismo, por la prisa, por la superficialidad de una fe a veces domesticada, diluida, recortada por la comodidad o el miedo a ser rechazados. La figura de Tomás se eleva como una voz profética, que clama por una espiritualidad más profunda, más auténtica, más encarnada. Una fe que no se contente con fórmulas memorizadas, sino que se atreva a preguntar, a dialogar, a buscar con todo el ser. Porque solo quien busca de verdad puede encontrar de verdad. Y si hay algo que el Evangelio de Tomás nos enseña, es que Jesús no está escandalizado por nuestras preguntas. No se ofende por nuestras dudas sinceras, sino que las abraza como parte del camino de madurez en la fe. Porque el cristianismo no es un sistema cerrado, sino una historia viva de relación con un Dios que se revela en la historia. En el cuerpo, en la comunidad, en el dolor y en la alegría. Y es allí, en la experiencia concreta de cada ser humano, donde la fe se vuelve carne. Donde la fe deja de ser teoría, para convertirse en existencia transformada por una persona viva. Jesucristo resucitado, que no permanece en la tumba del pasado, sino que irrumpe hoy, ahora, aquí, en cada alma que lo espera. Por eso, cuando Jesús pronuncia esa bienaventuranza, dichosos los que creen sin haber visto, no está reprimiendo la necesidad de Tomás, sino abriendo una puerta para ti y para mí. Para los creyentes de todos los tiempos, que no tuvimos el privilegio de tocar sus llagas físicamente, pero que, al igual que Tomás, podemos tener una experiencia real, viva, íntima con el resucitado. Porque la fe verdadera no es ceguera, sino visión interior, no es ilusión, sino certeza que nace de una relación personal, de una historia compartida con aquel que no se deja encerrar en los sepulcros de la duda. Y si alguna vez tú, como Tomás, te sentiste excluido por no tener pruebas, por no sentir lo que otros sentían,
Por no vivir las experiencias místicas que otros relataban, recuerda esto. El mismo Jesús que vino una segunda vez para él. Vendrá también por ti, tocará tu puerta. Te mostrará su costado, no para imponerte fe, sino para que puedas decidir libremente si quieres amarle. Y si lo haces, tu vida ya no será la misma. Porque habrás visto no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y así, hermano mío, hermana mía. Si en este momento estás atravesando un desierto espiritual, si las oraciones te parecen secas, si las misas te parecen vacías, si las palabras no te conmueven como antes, si te preguntas si acaso el Señor ha olvidado tu nombre, te invito a hacer lo que hizo Tomás. Permanece, no huyas, quédate en la comunidad. Aunque el corazón esté dividido, aunque la mente esté cansada. Porque cuando tú permaneces, Jesús aparece. Cuando tú decides seguir esperando aunque no sientas nada, Jesús entra en el cuarto de tu alma. Traspasa tus muros, respeta tu proceso. Y te ofrece su paz, no una paz cualquiera, sino esa paz que se posa sobre las heridas y las convierte en cicatrices gloriosas. Esa paz que hace brotar la fe desde la profundidad de lo humano. Y entonces, con lágrimas en los ojos, con las manos alzadas o simplemente con un susurro lleno de asombro, podrás decir con verdad, con libertad y con gozo: Señor mío y Dios mío. Y esa declaración será tu victoria, tu resurrección. Tu entrada al misterio eterno del amor de Dios que nunca falla. Que siempre vuelve. Que siempre espera. Que siempre salva. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.